A Él sea la alabanza. Bendiciones, mis amados. Gracia y paz se ha otorgado a cada uno de los presentes. Podríamos decir en esta hora que qué lindo es adorarle, qué lindo es entrar en su presencia, poder sentir que Él está con nosotros, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos bendice y que de una u otra forma nos dice: yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé, que aunque pases por lo que pases, Él va a estar presente en toda situación. Pueden estar sentados, mis amados. Queremos bendecir la vida de los que están en casa, aquellos que nos ven por medio de las redes sociales, que están en Colombia, que están en Venezuela, que están acá mismo en México, y los que están en Estados Unidos. Sean bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que la palabra del Señor es una espada de doble filo que penetra, Señor, el alma, discierne los pensamientos, incluso dice que llega hasta las coyunturas, o sea, hasta lo más profundo del ser humano. La palabra del Señor llega, y es lo que deseamos en esta hora para cada uno de los hogares, que pueda llegar la palabra hasta cada uno de ellos. Hemos hablado durante mucho tiempo sobre lo que es el propósito de Dios y el plan de Dios. Son dos cosas totalmente separadas en cuanto a conceptos, pero van unidas en cuanto a propósito. El propósito tiene que tener un plan. El propósito de Dios es uno solo, los planes de Dios son muchos. Cuando dice la Escritura, en Juan 1:12 lo hemos mencionado muchas veces, que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si detenidamente pensamos en el versículo, sabemos que a lo suyo vino, y está hablando de algo particular, muy personal, y eso es en cuanto al propósito. Pero luego dice: y los suyos, está hablando en el término de las personas para las cuales Él vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad. El recibir a Cristo nos da el derecho de poder tener acceso a aquel plan de Dios para con nuestras vidas. El propósito está establecido. Usted recibe el propósito, y a partir de recibir el propósito, nos introducimos en sus planes. Ahora, no todo plan es igual. No toda planificación de Dios sobre la vida del hombre es la misma. No, la planificación de Dios sobre la vida de un hombre depende de lo que Él ya haya determinado hacer para contigo. Yo no puedo decir que el plan de Dios sobre mi vida es el mismo del plan de Dios sobre la vida de Luis. No puedo decir que el plan de Dios sobre mi vida es el mismo plan sobre nuestra hermana Marta. No es el mismo plan, es el mismo propósito, pero en el propósito se introducen los planes. ¿El por qué? Porque yo no laboro en donde usted labora. Yo no vivo donde usted vive. Yo no tengo las mismas amistades que ustedes tienen. Yo no tengo las mismas capacidades que ustedes poseen. Por lo tanto, esas capacidades que a ustedes le mueven, que ustedes tienen, que yo no puedo tener o que se me dificultan tenerlas, me llevan a ejecutar un plan totalmente diverso o diferente al que otros pueden tener. Algunos de los que están acá sufren de miedo escénico. Yo le podría decir: tome el micrófono y exponga una palabra, y lo primero que me van a expresar es: no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo esa facilidad de habla o esa oratoria, o no tengo quizás la suficiente valentía como para hacerlo. Y no estoy diciendo que usted sea un cobarde, no, es que hay un miedo escénico que nos lleva a cohibirnos algunas áreas del público. Entonces necesitamos saber que no vamos a cumplir el mismo plan, pero sí cumplimos el mismo propósito. Ahora, cuando vemos los escritores bíblicos y vemos aquellas personas que marcaron la historia, nos damos cuenta que todos hicieron el propósito con diferente plan. Cuando se habló acerca de Pedro, el Señor le dijo a Pedro: Pedro, apacienta mis ovejas. Pero cuando se le habló a
a Pablo se le dijo, porque a este le voy a dar a conocer cuánto es necesario sufrir por mi causa. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. A Pablo no se le dijo apacenta mis ovejas. A Pablo se le dijo, a él le voy a demostrar cuánto es necesario sufrir por mi causa. O sea, algo totalmente diferente, algo totalmente distinto. Pero si notamos, cada uno de los ministerios tuvo un alcance, tuvo un auge, tuvo un nivel donde poder llegar y hasta donde toparon. Pedro simplemente llegó a pastorear una iglesia y estar allí en conjunto de direccionar gente para la obra del ministerio. Pero Pablo fue diferente. Pablo tuvo que viajar, conocer, enseñar, establecer y volver a salir. Pablo tuvo que entrar a ciudades donde lo apedrearon. Pablo tuvo que entrar a ciudades donde le criticaban, le murmuraban, le señalaban. Y luego, después de haberles caído a palo, les cayeron a piedra, los sacaban de una ciudad medio muerto, los tiraban a la orilla. Y allá Pablo se sacudía, se le quitaba la tierra, tal vez se sobaba algunos chichones que les quedaban por causa del maltrato y decía, vámonos a predicar a la siguiente ciudad. Era algo tremendo. Este hombre tuvo que decir en una ocasión, llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Y no es que le aparecieron marcas en su vida por causa de seguir a Cristo, no, es que las marcas eran todo el maltrato recibido en el trayecto de su vida por causa de Cristo. Esas eran las marcas que él decía. Todas las marcas que llevaba en su cuerpo por azote, todas las marcas que llevaba en su cuerpo por haber sido quizás apaleado, todas las marcas por haber sido arrojado de un lugar a otro, todas esas marcas que estaban en su cuerpo, le decía a la gente, esas son las marcas del Señor Jesucristo, las causas por las cuales yo estoy predicando esto fueron causados por la predicación y la extensión del evangelio. Entonces, nos damos cuenta de que Pablo fue sufrido. Pablo tuvo un propósito totalmente diferente al de Pedro. Y esto lo traigo a alusión porque hay una historia que me llama mucho la atención sobre la vida de Pablo en cuanto a su estatus de encarcelamiento. Pablo en una oportunidad es apresado y cuando es apresado lo lleva delante de aquel tribunal para ser juzgado y condenado de una sola vez. Ya no se podía permitir que Pablo siguiera predicando el evangelio. Ya no se podía permitir que este hombre con tanta sabiduría, inteligencia y con tanta elocuencia ganara gente en el ámbito donde él estaba viviendo. Entonces lo toman preso, lo encarcelan y en aquel momento cuando va a ser juzgado, según los ámbitos del tiempo, él declara diciendo apelo al César. Esto quería decir que como ciudadano romano no podía ser juzgado fácilmente por las leyes del lugar donde estaba. Tenía que ser juzgado en Roma, tenía que ser llevado a Roma para ser juzgado. Pablo tenía doble nacionalidad. Pablo tenía la nacionalidad judía, pero también tenía la nacionalidad romana. Por lo tanto, él le buscó un salvoconducto para poder seguir predicando el evangelio sin ser detenido, aunque estaba preso. Y en toda esa travesía lo mandan a Roma para que lo juzguen y allá sea enjuiciado legalmente. En esa misma travesía habían otras personas en las cuales tenían que llevarlos como presos, como reos. Y en aquella ocasión específica a Pablo lo toman y lo suben a una embarcación, quizás esposados, quizás con grilletes, quizás como todos los demás reos del momento, los llevan a aquel lugar. Y dice las escrituras en el libro de Hechos, capítulo 27, versículo 13, dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta.
Ellos agarran, suben nuevamente a los presos en aquel lugar porque los vientos no los dejaban transcurrir. Había algo que se estaba levantando. No habían, como en el tiempo de hoy, aquellas personas que establecen el clima. Y no son personas, son aparatos que ya fueron creados para decir si acerca una tormenta, se acerca o se avecina lluvia. Aquí nos apercibimos porque de repente dicen, mañana va a llover todo el día. Y quién sabe si de verdad va a llover o no. Entonces lo conocemos y damos fe de que va a llover por los motivos de que ellos estudiaron el clima, vieron cómo está según los satélites, según muchas cosas que podríamos nosotros mencionar. Ellos ya tienen una seguridad de lo que va a pasar. Por eso se aperciben cuando hay un huracán, cuando hay una tormenta, cuando hay algún tipo de fenómeno natural que se esté acercando a alguna costa, a alguna nación. La gente comienza a hablar sobre compren agua, hagan esto, hagan lo otro, pero aquí no. Aquí no tenían esa tecnología. Aquí no sabían si iba a haber una tormenta o no. Aquí no sabía si iba a suceder algo. Entonces ellos, evitando un poco el viento fuerte, evitando un poco aquella brisa de mar, se ahorillaron en aquellas costas. Y resulta que, dice las escrituras, y soplando una brisa del sur, o sea, no estaba tan fuerte, ellos tomaron la decisión de salir de aquel lugar. Y dijeron, vámonos, volvieron a montar todos los reos, todos los presos, se equiparon de alimentos y volvieron a salir. Pero no mucho después, dice, no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Entonces dice que apenas salieron, no mucho tiempo después, les golpeó el Euroclidón. Luego dice el versículo 15, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Miren una situación como esta. El hombre estaba preso, el hombre no podía quizás hacer nada más sino que ver el panorama y tratar de influenciar a la gente, porque eso es lo que hace alguien que tiene el plan de Dios bien establecido en su vida. Usted conoce el propósito, pero aparte del propósito, usted tiene un plan. Y ese plan usted no puede descuidarlo. Y es lo que Pablo entendió. Pablo sabía que había un propósito, específicamente predicar el evangelio. El plan entra cuando yo tengo que predicarlo de una manera o de otra. ¿Me explico en esto? El propósito es que usted conozca a Cristo y que usted reconozca lo que Él ha establecido en su vida. Tenemos que conquistar, tenemos que llevar la palabra, tenemos que introducir el evangelio, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Allí entra el plan. Entonces, este hombre estaba claro en lo que tenía que hacer. Este hombre tenía una claridad en cuanto al ámbito para el cual fue llamado. Entonces comienza a influenciar dentro de la embarcación la vida de los que estaban allí. Era un preso, no tenía voz ni voto, pero de una u otra forma él tenía que hablar de Cristo. Él tenía que promover al Señor. Y en aquel momento, cuando viene la tormenta, y aquí yo quiero hacer un paralelo entre lo que estaba haciendo Pablo y lo que estaba viviendo la gente, porque la gente estaba viviendo un calvario. Pablo estaba viviendo la quietud. Pablo sabía el Dios en quien él había creído. Pablo tenía seguridad de las cosas que él estaba haciendo en el Señor, que lo estaban llevando preso, pero en ese momento de premura, él sabía que tenía que predicar a Cristo, y mientras no cumpliera el plan de Dios en su vida, él no iba a morir. Pero ¿qué estaba pasando en el contorno? ¿Cómo se sentirían las personas que estaban allí? ¿Cómo se siente una persona cuando una tormenta golpea su vida? No se siente tranquila, no hay paz en ello, no hay tranquilidad. Y a veces cuando la tormenta pega en nosotros, comenzamos a desesperarnos y llega el punto que nos entregamos a ella. Porque ahí lo dice.
Dice que la tormenta pegó de tal manera que ellos no pudieron ir a favor del viento, sino que tuvieron que quitar las velas y entregarse a la tormenta. Y llegan momentos a nosotros que no nos toca de otra, sino que entregarnos a la tormenta. Pero los motivos por los cuales nos entregamos es porque no podemos luchar contra ella. Los motivos por los que nos entregamos es porque nos sentimos débiles, es porque nos sentimos agotados, es porque nos sentimos desvanecidos, nos sentimos que no tenemos fuerza para poder luchar en contra de una tormenta. Estoy seguro que Pablo tenía la solución a la tormenta, porque cuando ellos se iban a enfrentar a aquella tormenta, Pablo le dijo: el Señor me está diciendo que no salgamos de este lugar, el Señor me dice que nos quedemos, vamos a resguardarnos. Pero como ellos vieron vientos a su favor, ellos se dejaron guiar por los que veían. Ellos se dejaron guiar porque no vieron tormenta en el aire, en el ambiente, en los cielos. Ellos dijeron: no, este es el tiempo de que salgamos, y salimos. Consecuencia de tomar malas decisiones, nos presentamos ante tormenta. Consecuencia de tomar malas decisiones, nos presentamos ante problemas. Y el problema no es tan solo tomar malas decisiones. El problema es no saber escuchar la voz de Dios. Porque estoy más que seguro que Dios, no por lo que dice acá las Escrituras en este momento, sino por la vivencia personal, no tan solo mía, sino de la de muchas personas, Dios siempre te alerta. Dios siempre te advierte. Dios siempre te dice anticipadamente, sea por su palabra, sea por alguien, sea por un amigo, sea por un vecino, sea por alguien, pero Dios utiliza hasta las propias piedras para alertarte del peligro. No, oye chico, no te metas por ahí, oye, no tomes ese camino, no consumas ese tipo de bebida, no consumas ese tipo de estupefacientes, no hagas esto o no hagas lo otro, o ten cuidado con esa persona con la que te estás juntando, porque esa persona con la que te estás juntando anda en malos pasos. Siempre hay alguien que te tiene una palabra para decirte: ten cuidado. Ahí estaba Pablo diciéndole a aquella gente de la embarcación: el Señor me ha dicho que si partimos de este lugar, la embarcación se va a extraviar, vamos a tener pérdida, no partamos de este sitio, vamos a quedarnos acá. Pero ellos no hicieron caso. Dice la Biblia, en los versículos anteriores de donde nosotros leímos, dice la Biblia que ellos no hicieron caso a lo que él estaba hablando. Pero entonces entran en aquel versículo que le acabo de leer, donde dieron el viento y le pusieron atención al ambiente donde ellos estaban. Grave error. Nosotros no vivimos por vista. La iglesia no puede vivir por lo que ve. Es allí donde mucha gente dice: es que el Espíritu Santo no se movió hoy en la iglesia. Es que no sé, es que yo no vi nada. No, aquí no se trata de que usted vea o no vea. Aquí se trata de fe. Aquí se trata de lo que yo vine a buscar para Dios. No se trata de que, ay, es que no había nadie danzando, hermano, no había nadie llorando, no había nadie brincando, no había nadie haciendo esto o aquello, no, sino dejamos guiar por lo que vemos, fracasamos en todos los ámbitos, en todo. No es que cuando voy a la universidad yo no veo ánimo en los alumnos. Usted nunca va a ver ánimo en la gente, usted es el que se tiene que animar. Usted nunca va a ver el mover del Espíritu en la gente, usted es el que lo tiene que tener. Usted tiene que dar el paso para que el ambiente cambie. No va a cambiar el ambiente por otros, va a cambiar el ambiente por usted. Pastor, pero mi matrimonio está casi que fracasa. Bueno, sea usted el principio del triunfo dentro de su matrimonio. Sea usted el principio de la gloria de su hogar. Ore más, busque al Señor. Tome decisiones basadas en las Escrituras. No tome decisiones basadas en la vista, en lo que mira. No, las decisiones basadas en las cosas que yo observo muchas veces me llevan a un Euroclidón, a una tormenta segura.
a un viento huracanado. Eso fue lo que le pasó. Por causa de no escuchar el consejo de Pablo, la gente se fue directo a una tormenta. La tormenta los llevó de tal manera que no pudieron pelear en contra de ella y se rindieron a la tormenta. Mucha gente hoy anda descarriada. Mucha gente hoy anda desilusionada. Mucha gente hoy anda triste, dando cabezazos, no viendo salida a su problema. ¿Por qué se entregaron a la tormenta? Porque no hicieron caso a la voz de un hombre de Dios. Porque se pusieron a ver las circunstancias que les rodeaban. Entonces, si me dirijo por lo que veo, si no escucho la voz de Dios, yo comienzo a entrar en tormenta. Y lo que queremos como iglesia, lo que queremos como gente que estamos tratando de enseñar, es que usted aprenda a escuchar a Dios. Y vemos la historia, porque la historia no se detiene allí. Dice que Pablo comienza en aquel lugar a hablarle a la gente que está en aquel sitio. Pablo sigue enseñando y habiendo corrido, dice, y habiendo corrido a Sotavento, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudieron recoger el esquife. Dice que con dificultad ellos agarraron y tomaron el esquife. ¿Sabe qué es el esquife? El barco salvavidas. Había un botecito salvavidas llamado esquife para aquel tiempo que ellos tomaron y tuvieron que recogerlo ahí a duras penas para luego amarrarlo. Cuando nosotros entramos en tormenta, perdemos todo. Perdemos salvoconductos. Perdemos las oportunidades que se nos puedan presentar en la vida para lograr las cosas que Dios determinó. Hay cosas que Dios quiere que tú tengas, pero por hacerle caso y dejarnos guiar por la tormenta, las perdemos. Entonces necesitamos nosotros saber que aunque la tormenta recie, que aunque el problema sea grave, tú tienes que seguir creyendo y confiando en el Señor. Pablo sabía que aunque ellos se habían entregado a la tormenta, él seguía entregado al Señor. Pablo no estaba llorando, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora por dónde corremos? ¿Y ahora por dónde nos vamos? Imagínense cuando el pastor se le vaya para Venezuela y la pastora, no, ¿y que ahora por dónde vamos a agarrar? Ah, se ríen, ¿verdad? Pues nos vamos de visita, hermano, no nos vamos a quedar. Entonces, no necesitamos nosotros colocar la mirada o seguir el ritmo de lo que todos dicen. Ay, hay una tormenta. Ay, Pablo era diferente. Pablo no estaba pensando en que la tormenta lo iba a matar. Pablo no estaba pensando en que la tormenta le iba a llevar a una posición totalmente de vagar en el mar y más nunca regresar a tierra. No, Pablo estaba pensando en la oportunidad que se le estaba presentando y tal vez estaba diciendo internamente, esta tormenta va a traer una gloria, que la gente va a creer en la mano de Dios. La gente va a tener que creer en lo que Dios está haciendo. Y dice que lograron recoger el esquife, lograron recoger la embarcación que les podía salvar la vida en un momento determinado. Luego sigue diciendo las escrituras, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Perdón, el 18, no lo leímos, dice, pero siendo combatidos por una furiosa tormenta, al siguiente día empezaron a alijar. Dice que al siguiente día, mire, todo fue pasando un día a la vez. Un día recogieron el bote salvavidas. Luego, como la tormenta siguió siendo más fuerte, comenzaron a tirar todos los bienes que traían. Eso es lo que significa allí esa palabra, alijar. Todo lo que tenían, todo lo que podía hacer pesada la embarcación, todo lo que traía peso en su vida, comenzaron a soltarlo. Y mire, yo no dudo de que de repente habían cosas buenas allí, pero también habían cosas malas. Yo no dudo que a veces la tormenta trae algunas cosas favorables a nuestras vidas. Porque así como perdemos, tal vez, vamos a pensar por un momento,
en esta pandemia que pasó fue una tormenta que vino a nivel mundial. Y para muchos quizás aprendieron a convivir en familia porque los encerraron, cuando tal vez no convivían mucho. Aprendieron a soportarse los unos a los otros. Aprendieron a hacer marketing por medio de las redes sociales. Aprendieron a vender por allí. Aprendieron a producir alimentos de una forma diferente, a producir economía. Pero también perdieron familiares, también perdieron salud, también quedaron secuelas de una enfermedad. Quedaron cosas, pero también se fueron cosas. Aprendimos cosas, pero también en ese aprendizaje tuvimos que desaprender otras cosas porque nos tenían quizás detenidos en ámbitos de la vida. Tuvimos que aprender a manejar las redes sociales porque quizás no las sabíamos manejar. Entonces aquí vemos gente que estaba sacando cosas del barco porque no les eran útiles, porque era necesario que la embarcación quedara liviana. Pero con todo eso también tuvieron que despojarse de cosas útiles. No se despojaron de personas. Y uno de los pensamientos de los guardias que estaban en aquel lugar era: entonces, si esta situación sigue así, hay que matarlos a todos. Había que matar a los presos. Imagínese usted una embarcación llena de presos que quede en naufragio, se salga toda la gente y lleguen a una ciudad hace poco de presos. Van a ser desastres. Entonces el guardia estaba diciendo: entonces vamos a matarlo. El guardia pensaba en su corazón: hay que matarlo, hay que quitarle la vida a esta gente, porque dentro de una tormenta se pierden vidas. Se pierden vidas. Y cuando le hablo de se pierden vidas, no estoy diciendo para dentro de la iglesia en términos literales. Estoy hablando en un término espiritual. Porque cuando el Señor le dijo a Adán que el día que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, de cierto, ese día morirás. Entonces ahí le estaba diciendo al Señor: se va a perder una vida. Y Adán comió y se murió. No, por eso Jesús dijo: deja a los muertos que entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Estaba hablando de gente que estaba viva, pero hay muertes espirituales. Hay gente que usted lo puede ver reír y puede verlos cantar y puede verlos adorar, pero están muertos. ¿Por qué? Porque el Euroclidón los llevó a tal punto que se entregaron a la tormenta y ya hoy están muertos. Entonces necesitamos reaccionar a las cosas que Dios nos está presentando. Aunque la tormenta haga que perdamos cosas, siempre Dios va a traer beneficio en medio de la tormenta. Versículo 20 dice: y no apareció, mire esto terrible, y no apareció sol. Y no es Marisol la que no apareció, no, ella está acá con nosotros. Y no apareció ni sol ni estrella por muchos días. ¿Ves la situación como estaba? Que ellos con una tormenta encima, con lluvias cayéndoles en la embarcación a granel, con vientos moviéndolos de un lado a otro, y el sol no apareció por ningún lugar. Estaba tan nublado que ni las estrellas se veían. Y esto no es nada más una noche. No, dice que fue durante días. Porque una tormenta no dura de la noche a la mañana. Yo sé que muchas veces nosotros entramos en situaciones tan difíciles que decimos: ¿hasta cuándo, Señor? Muchas veces entramos en problemas tan agobiantes que decimos: ¿hasta cuándo, Dios? En primer lugar, Dios te advirtió. Es lo esencial. En primer lugar, Dios te advirtió. En segundo lugar, aunque te haya advertido y tú te hayas metido en ese problema, yo te aseguro que Él no te va a abandonar. Dios no te va a abandonar. ¿Si han leído el Padre Nuestro? Creo que hasta de memoria no lo sabemos, ¿verdad que sí? Como dice: Padre nuestro que estás. Primero es una afirmación: es mi Padre. No dijo primo nuestro que estás en los cielos. Tío nuestro que está. Los tíos nos abandonan, ¿no? Si tiene su papá y su mamá que los. ¿Verdad que sí? Hay tíos que son muy buenos,
Pero dice, Padre nuestro, una afirmación, es mi Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Luego le dice, santificado sea tu nombre. Luego, venga a nosotros, está diciendo, Señor, gobiérname, venga a nosotros tu reino, tu gobierno, la basileia que la hemos hablado muchas veces. Venga a nosotros tu gobierno. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y luego dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero después del pan nuestro de cada día, dice, perdona nuestras deudas. Nosotros invertimos los papeles. Nosotros primero necesitamos que nuestros hijos, nuestra familia, las personas que queremos, nos pidan perdón. No pídeme perdón, si no, no te lo doy. ¿Sí o no? Pídeme perdón o pide perdón, si no, no hay televisión. Pide perdón, si no, no hay salida a jugar. Pide perdón, si no, no hay computadora. ¿Verdad que sí? Pero aquí Dios invirtió todas las cosas. Aquí el Señor dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y luego pide perdón. Porque Dios nunca va a dejar desamparado, por muy mal que se porte el hijo. Por muy mal y desobediente que sea el hijo. ¿Cuántos de los que están acá dejarían sin comer a su hijo todo el día simplemente porque les desobedeció? No lo haríamos, porque pensamos como padres, pensamos como personas que tenemos 5 sentidos bien establecidos. Ahora, ahí vemos nosotros a un Dios sabiendo que la gente no le escuchó, sabiendo que la gente no prestó atención a la palabra que se le había otorgado, a la palabra que se le estaba dando por medio de un apóstol. Ellos no recibieron la palabra, por lo tanto fueron entregados a un viento, luego a una tormenta, luego a noche sin sol y sin estrellas. ¿Para qué? Para Dios darle la gran lección de que a pesar de su desobediencia, Él todavía iba a seguir extendiendo la mano. Él todavía iba a seguir prestando aquel servicio de Dios hacia los hombres, de bendecirlos, de ayudarlos, de protegerlos. Y con todas esas situaciones, el Señor siguió dándole a aquella gente la oportunidad de poder recibir salvación. Versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comían, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zapar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio. O sea, fuese sido conveniente que fueran escuchado la voz de Dios. Fue lo que le dijo. Y no fuésemos pasado por este perjuicio. Pero quiero irme al versículo 23. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Lo anterior a ese versículo fue lo que ya les he narrado. Pablo le dijo, el Señor estuvo conmigo, el Señor me habló y ninguna vida va a perecer, ninguna vida va a fallecer. Pero me llama la atención, porque ya voy a concluir con esto, me llama la atención la declaración que hubo en su vocablo. Y yo quiero que dividamos esta declaración en 2 partes. La primera parte va a ser una afirmación y la segunda parte va a ser un interrogatorio que usted se va a hacer a sí mismo. O la va a colocar en signo de interrogación para ser más específico. Al Dios al quien sirvo y de quien soy. Cuando hablamos en afirmación, estamos diciendo en el Dios al quien yo sirvo y de quien yo soy, me va a librar. Pero cuando decimos, hay que ver a cuál Dios servimos y de cuál Dios somos. Es allí donde entraría la gran duda de si nos libran o no nos libran. Me explico en este asunto, porque a veces no sabemos a quién estamos sirviendo. A veces no sabemos de quiénes somos. Y cuando no tenemos una claridad, no podemos poseer.
Lo he dicho en múltiples ocasiones, cuando hablamos de cuando el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Una niñez espiritual, una niñez, una inmadurez me hace esclavo. Pero cuando yo maduro en el Señor y reconozco quién es Él para mi vida, entonces ese grado de madurez me lleva a la posición de hijo y no a la de esclavo. El Dios a quien yo sirvo y del quien yo soy me hace hijo. Pero aunque usted no lo crea, también lo hace esclavo. ¿Por qué lo hace esclavo? Porque su inmadurez no puede poseer. Su inmadurez no puede recibir. Su inmadurez no puede obtener los beneficios de un hijo. Si yo soy inmaduro, Dios no me va a dar riquezas. ¿Por qué? Porque las malgasto. Si yo soy inmaduro, Dios no me va a dar dones. ¿Por qué? Porque no lo voy a saber usar. Imagínese usted un inmaduro con el don de milagros y que venga alguien y le diga: necesito que ores por mí porque tengo cáncer y quiero ser sanado. Pero ese alguien un día, hace mucho tiempo, le dio 2 o 3 piropos. ¿Saben qué es un piropo? Halagos a la que hoy en día es la esposa. Pero eso pasó, hace años cuando estaban estudiando primaria. Imagínense, estaban en primer grado. Y el niñito le dio un halago a la niñita, pero cuando ya crecieron, el que se casó, no, es que él cuando tenía 5 años, te dio un halago, no voy a orar por él. Chicos, pero tú tienes el don de milagro. Me explico, Dios a un inmaduro no le va a dar dones. Dios a un inmaduro no le va a entregar talentos. Dios a un inmaduro no le va a entregar riqueza. Dios a un inmaduro no le va a dar cosas ni privilegios. Dios a un inmaduro lo va a tratar como un esclavo. ¿Duro? Sí, es duro. ¿Difícil? Sí, es difícil. Pero esa es la realidad. Por lo tanto, Pablo pudo concluir esta frase diciendo: el Dios en quien sirvo y de quién soy. Y no lo hizo con interrogación, diciendo: es que todavía no sé. No, él lo hizo con afirmación. Él lo hizo con una seguridad de que el Dios a quien él servía y de quien él era, le estaba librando de la muerte en aquel lugar. Y no tan solo a él, sino a toda la embarcación. Y les declaró: esta embarcación se pierde, pero ninguna vida perece. Esta embarcación se pierde por desobedientes, pero ninguna vida va a caer en este día. Entonces, si usted pierde cosas en el trayecto de su vida por la desobediencia, dese más bien por servido, dele gracias más bien a Dios, que todavía su vida está guardada y cubierta en Él. Necesitamos aprender a escuchar a Dios. Necesitamos aprender a obedecer a su palabra. No a un hombre, escúchelo, no a un hombre. Porque un hombre siempre va a tener conceptos personales. No haga esto, no haga aquello, no haga lo otro. No se ponga falda, no se ponga pantalón, no se pinte el cabello, no se ponga aquello. Póngase esto y póngase. Siempre va a tener fundamentos personales. Un hombre. Pero necesitamos obedecer a la palabra. Que usted corrobore que es la palabra la que le está diciendo. La misma Biblia dice que tenemos la revelación más exacta, establecida de los últimos tiempos, y es la palabra. No es el pensamiento de un pastor, no es el pensamiento de un predicador, no es el pensamiento de un hombre, es la palabra. Y si yo le digo: necesitamos obedecerle, vamos a meternos en ella. Vamos a aprender a recibir los consejos de ella. Vamos a aprender a estudiarla, a investigarla, a documentarnos. Dedíquele tiempo. Porque es lo que necesitamos. Siempre van a haber euroclidones que lleguen. Siempre. Van a haber tormentas, va a haber gente que te haga la vida imposible en el trabajo. Va a haber situaciones que van a llegar. Pero depende del Dios a quien tú sirves y de quien tú eres. Y cuando tú estás seguro de quién sirves y de quién eres, nada te mueve. Pero si hay duda, entonces el Señor dice: sí, yo soy tu Dios, pero te tengo que tener como un esclavo. ¿Verdad que suena duro? Pero así lo dice la Biblia. Dice: aunque el heredero sea niño, en nada difiere del esclavo, aunque ese niño es señor de todo. Tú tienes el poderío de ser señor de todo, de todo. Pero mientras seamos niños, no diferimos de un esclavo. Tenemos la comparativa
de una persona que no tiene conocimiento. Quiero despedir a la gente que nos está mirando por medio de las redes sociales. Muchas bendiciones a su vida, gracia y paz sea otorgado a cada uno de ellos. Por favor, les pido encarecidamente puedan ustedes compartir con sus amigos, vecinos, personas que ustedes aman esta palabra, porque sabemos que puede ser de bendición para muchas personas. Bendiciones.